Hola marketers, supongo que os habréis enterado de que ya ha empezado el proceso electoral. Ya estamos en campaña, oficialmente, aunque ya llevamos en campaña meses. El caso es que Twitter hoy por la mañana presentaba el esbozo de un estudio de mercado del que aún estamos esperando las conclusiones, en el que analizaba cómo esa red social, Twitter, afectaba a la política en España. Un estudio de mercado con todas sus entrevistas, más de 1000 entrevistas. Pero bueno, que aún no sabemos casi nada. Realmente lo presentó en la SER y lo estábamos escuchando, lo analizamos, pero a la espera de, bueno, lo publicará y aún no lo has hecho, Twitter, te estamos vigilando. El caso es que ahí presentaba, bueno, desde conclusiones genéricas que todos conocemos de aquello de que cómo de sobredimensionado está, entre comillas, la importancia de Twitter en política, ¿no? Porque trasciende muchísimo a lo que es la presencia oficial de los ciudadanos españoles, porque mucho de lo que se dice en Twitter acaba al final propagado a través de titulares de prensa o incluso apertura de informativos, ¿no? Sobre consejos para los políticos, ya mencionaban que no solo se seguía a los políticos por afinidad política, sino en muchos casos por estar a la última, por estar enterado de las polémicas políticas en general. Es decir, que puede entenderse que mucha gente siga a un Mariano Rajoy, aún no estando de acuerdo con él, por enterarse de lo que dice, ¿no? Simplemente para no entender después, cuando se habla, y cuando hablaremos ahora de los seguidores de los políticos, el que tenga más seguidores como una prueba explícita de que la gente, por seguirla, es fan o va a votarlos, ¿no? Dicho esto, al final Twitter va por detrás de Marketing for E-Commerce siempre, y este estudio ya lo habíamos hecho en Marketing for E-Commerce hace básicamente 20 días, donde estuvimos analizando la presencia de los partidos políticos, 5 en aquel momento, porque aún analizamos por separado a Podemos y Izquierda Unida, que aunque ya existen, ahora sabemos que están unidos en Unidos Podemos, y también analizamos a sus 5 líderes, tanto en Facebook como en Twitter, incluso en Instagram. Os invitamos a ver el enlace que está en la descripción del vídeo para verlo en detalle. Aquí descubrimos, cosas que obviamente podéis ver también vosotros, pero nosotros os hemos juntado toda la información de que a nivel partidos Podemos le da un repaso brutal en seguidores a todos los partidos, ¿no? Ojo, esto tanto en Facebook como en Twitter, y en Facebook y en Twitter están empatados, cuando los demás partidos suelen tener muchísimos más seguidores en Twitter que en Facebook. Y esto ya es una característica de la política, es decir, en general sabemos que Facebook tiene muchos más habitantes, usuarios, pero en cambio Twitter está como sobredimensionado también aquí, ¿no? Que hay más seguimiento en Twitter que en Facebook, donde nadie, o es muchas menos las personas que están interesados en Facebook, sentirse atraídos por el debate político, ¿no? Es algo más propio de Twitter que de Facebook. Podemos ronda el 1.000.000 de usuarios, tanto de seguidores, tanto en Facebook como en Twitter, y los demás, pues el orden sería PP, PSOE, Izquierda Unida y Ciudadanos, pero todos por debajo de la mitad. Se ha hablado bastante a lo largo de estos tiempos sobre si habría seguidores falsos, o en plan bots, ¿no? Robotitos inventados y creados específicamente para tener los seguidores. Ellos siempre se tiran a la cara unos a otros que los tienen. Si hubiese que dar una visión técnica sobre esto, lo único que nos haría sospechar, hay dos cosas que nos harían sospechar. Una, el que tenga los mismos seguidores en Facebook que en Twitter como anomalía respecto a todos los demás, es decir, que es raro que tenga tantos en Facebook o los mismos que en Twitter, y hablamos de Podemos. Y también un dato que también analizamos, que es el nivel de impresiones de los tweets. Es decir, al final tener seguidores no te garantiza nada. Tú quieres seguidores para generar impactos, para que la gente te lea. Y, por ejemplo, aquí comentábamos que Podemos o Pablo Iglesias tienen muchos más seguidores que sus competidores, pero en cambio a nivel de impresiones, es cierto que analizando solo un día no hay herramientas que te den muchos más datos de cosas que no son tus cuentas. Podemos o Pablo Iglesias estaba muy por debajo, es decir, en aquel día que analizamos, Rivera, Sánchez, Ciudadanos estaba por encima de Pablo Iglesias o de Podemos. Pudo ser que fuera el día en el que Rivera estaba viajando a Venezuela y por lo tanto tuviese mucho más interés, pero que también es un poco sospechoso o algo que se podría estudiar, ¿no? A nivel de candidatos, de nuevo Pablo Iglesias es el que da la paliza a los demás, está con 1,6 millones de seguidores, Rajoy es el segundo con 1,2,
Después vienen Garzón y Rivera con 500.000, que ya no son pocos, y por último Pedro Sánchez. Pedro Sánchez queda mal en todas las comparativas, de todas las redes, incluso, bueno, en Instagram no está tan mal, pero ya sabemos que Instagram no es el gran diferencial a nivel de política. A nivel de consejos, de qué es lo que se valora a nivel de política para esta campaña o lo que se debe tener en cuenta, aunque en la noticia analizamos 10 características, nosotros nos centramos en 5, porque ya me está Rafa pegando porque estamos alargándonos demasiado. Las 4 primeras serían, bueno, que al final en Twitter buscas el lado humano, es decir, no esperas solo el eslogan, sino ver cómo es el personaje o el político como persona, ¿no? Esto nos lleva a distintas derivadas. Una de ellas, el que es importante que interactúe. En esto es cierto que analizándolos, tanto Pablo Iglesias como seguramente Garzón, incluso Rivera, están haciéndolo mucho mejor que un Rajoy que está bastante encorsetado y que muchas veces se nota que no es el que lo mantiene, o un Pedro Sánchez, ¿no? Que en su momento tuvo iniciativas muy marqueteras a la hora de moverse, y aquí se busca más el acercamiento personal, ¿no? A veces interactuando entre ellos, y se nota. El humor es algo muy a tener en cuenta, es decir, se nota cuando se ponen vídeos. El momento de mayor éxito de Rajoy en Twitter fue cuando tuvo este incidente en Pontevedra, que le pegaron, y su reacción en Twitter fue hacer una broma con ello, y eso fue su tweet más retuiteado de la historia. Y por último, los hashtags promocionales, no. Salvo que quieras llevarte hostias por todos lados. Es decir, está más que demostrado que siempre que un partido intenta hacer un hashtag promocionado, no promocionado por pagar, sino de partido, un hashtag que se nota que es enlatado, al final le viene de vuelta con todos los trolls o los competidores que hacen bromas y se ríen al final en tu hashtag, que al final lo que crees que va a ser algo positivo para ti acaba siendo negativo, con lo cual es mejor, si vas a hacerlos, los hashtags de este estilo, mejor que no se note que son promocionados, que aparenten la máxima naturalidad posible, porque si no, siempre vienen de vuelta. Ya los naturales al final tienen de todo, pero si se notan apoyados por la estructura de partido, son aún más penalizados. Así que nada, nos quedan un par de semanas de interés, seguimiento político también en redes. Nos vemos, vamos comentando. Muchas gracias.